Vacancia presidencial. Nuevamente la palabra, el juicio político vuelve a estar sobre el tablero, esta vez contra la presidenta Dina Boluarte. Nos hemos acostumbrado a esto, nos hemos acostumbrado a que cada cierto tiempo los presidentes vayan a rendir cuentas al Congreso de la República. Pero en este caso, para la presidenta Dina Boluarte, la situación es sumamente complicada. La pregunta es, ¿tienen los votos necesarios en el Parlamento para aprobar esta moción de vacancia e incluso para vacar a Dina Boluarte, que enfrenta además una serie de acusaciones legales? Bueno, acá te lo contamos. El inicio del gobierno de Dina Boluarte ha estado marcado por la convulsión social, ha estado marcado por la protesta y lamentablemente ha estado marcado por las muertes de decenas y decenas de peruanos en diferentes regiones del país, sobre todo en el centro y en el sur. Ese es el tema de esta nueva moción de vacancia que han presentado esta vez los bloques de izquierda. Sí, porque si con Pedro Castillo estábamos acostumbrados que los bloques de derecha o de centro presenten estas acusaciones contra el expresidente Castillo, en este caso son los exaliados de Castillo quienes quieren vacar a Dina Boluarte, y las acusaciones son sumamente serias. Tienen que ver con, lamentablemente, los 50 peruanos que ya han perdido la vida debido a el impacto de municiones que suele usar la policía y el ejército, y que en este momento está siendo investigado por el Ministerio Público, y que recientemente se ha creado un equipo especial en la Fiscalía para investigar qué ocurrió en el país entre los meses de diciembre y enero. Y es un pedido que no solo hace el Congreso de la República. Uno diría que en realidad en el Parlamento se demoraron demasiado tiempo. Lo ha pedido la propia Organización de las Naciones Unidas, la ONU, le ha solicitado al gobierno peruano que presente un informe detallado de lo que ocurrió en esos meses. ¿Por qué en medio de unas protestas pierden la vida tantos peruanos? ¿Tiene que responder Dina Boluarte sobre este tema? Pues sí, tendría que responder. Tiene que responder el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, que era ministro de Defensa en ese entonces, sobre este tema. Pues sí, tendría que responder. Lo concreto es que hasta el momento las máximas autoridades políticas, los ministros de Estado, no han dado la suficiente explicación sobre lo que ocurrió en nuestro país en ese periodo lamentable. No se va a debatir la vacancia este martes 4, sino solamente se va a evaluar, se va a discutir y se va a votar si procede o no que se presente una vacancia contra Dina Boluarte. Es decir, los congresistas de la República lo que van a hacer el día de mañana, luego de una discusión, es evaluar y votar si procede o no procede una vacancia presidencial contra la presidenta Dina Boluarte. Para esto es importante el número de votos que se necesitan, porque no se necesita la mayoría simple, se necesita solo el 40% de los votos, 40% de 130. ¿Cuánto es 40% de 130? Estamos hablando de 52 votos. Es decir, con 52 votos procede que se vea una nueva moción de vacancia, pero Dina Boluarte enfrenta otra serie de complicaciones en el ámbito legal, porque en las últimas semanas lo que se ha revelado es que este famoso asesor presidencial del expresidente Pedro Castillo, el señor Henry Shimabukuro, un tipo, digamos, muy poco conocido en el ámbito político nacional hasta que asume Castillo el gobierno, ha declarado que él ha financiado directamente a la presidenta Dina Boluarte cuando ésta era candidata a la vicepresidencia. Y no solo eso, sino que le ha entregado al Ministerio Público una serie de información, desde mensajes de WhatsApp, vouchers con los pagos que se hizo, por ejemplo, para impugnar una serie de tachas que se presentaron durante la segunda vuelta, cuando ya había ocurrido la segunda vuelta. La fotografía de tortas o arreglos florales que envió para el cumpleaños de la actual presidenta Dina Boluarte. Es decir, Henry Shimabukuro, investigado por el caso de asesores en la sombra en lo que respecta al expresidente Pedro Castillo, ha declarado y ha revelado, incluso públicamente en el portal Epicentro, que él ha sido uno de los principales financistas de Dina Boluarte durante la campaña del 2021 en lo que respecta a la segunda vuelta. Ojo con eso, porque lo que ha dicho la presidenta Dina Boluarte, al menos al principio, es que ella no conocía a Henry Shimabukuro, por ahí sí lo vio, fue alguna vez, se tomó foto, ella no sabía con quién caminaba, y que tanto Henry Shimabukuro como la profesora Maritza Sánchez, que
entendíamos, y ella misma ha dicho, era la secretaria directa y personal de la presidenta Dina Boluarte, eran gente infiltrada por Pedro Castillo en su momento. Sin embargo, ambos han negado esto. Ambos han dicho que no, que ellos se acercaron a Dina Boluarte para justamente apoyarla durante la segunda parte de la campaña electoral, durante la segunda vuelta. Y que es a partir de que ellos ingresan a través de Dina Boluarte es que Henry Shimabukuro puede ingresar, ya cuando Pedro Castillo gana las elecciones, al círculo más íntimo del ahora expresidente en la cárcel. Así que importante lo que dice Henry Shimabukuro porque contradice directamente con las versiones iniciales que ha venido dando la presidenta Dina Boluarte, que luego ya le hemos escuchado admitir que sí lo conocía, pero que ya no tenía idea del financiamiento. Esto es muy serio, porque hay que entender algo que se cambió en el 2019 a partir del caso Lavallato. En agosto del 2019, el Congreso de la República de ese entonces aprueba una ley que penaliza el financiamiento no declarado de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque lo que habíamos conocido con todo el caso Lavallato es que las empresas constructoras brasileñas, españolas, pero sobre todo las brasileñas, aportaban a los candidatos presidenciales y probablemente en otros niveles de gobierno. Y a partir de esos problemas que surgieron, muchos candidatos decían, bueno, sí, recibí dinero, pero estamos hablando de una falta administrativa, no de un delito. Entonces, en agosto del 2019, el Congreso de la República de ese entonces decide aprobar un proyecto de ley para penalizar, para convertir en delito justamente el hecho de que un partido político o un candidato no declare que está recibiendo financiamiento de una empresa jurídica o de una persona natural. Todo partido político, todo candidato está obligado a presentar quién está financiando su campaña. ¿Por qué? Porque es importante que los ciudadanos conozcamos de dónde viene el dinero que está apoyando justamente a los candidatos, porque en nuestro país lo que vemos mucho es que organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, la tala ilegal, la minería ilegal, financian candidatos a todo nivel, desde pequeñas municipalidades, gobiernos regionales y hasta, ojo, las esferas más altas del poder. Por eso una ley de ese tipo sería importante para generar mayor nivel de transparencia. Entonces, lo que dice el abogado de la presidenta Dina Boluarte, el doctor Joseph Campos, es que Dina Boluarte no habría incurrido en un delito porque la ley aprobada en el 2019 establece que quienes tienen que declarar son el partido político a través de la tesorería del partido y el candidato, entendiendo, según el abogado de la presidenta Boluarte, al candidato presidencial y no a los candidatos de vicepresidentes. Aquí puede entrar todo el tema de la discusión. ¿Debía o no debía Dina Boluarte declarar este dinero? Bueno, en punto final, en Latina, se contactaron con la tesorera del partido de Perú Libre en ese momento para consultarle si la candidata a la vicepresidencia, Dina Boluarte, había declarado todos estos aportes que el empresario Henry Shimabukuro dice que le dio. Y a ver, no solo dice que le dio, sino que presenta vouchers y recibos al respecto. Una serie de cosas como viajes a Arequipa, viajes de campaña, estrados, almuerzos, cosas que uno podría decir son menores, pero que según la ley sí estaban obligados a reportarlo. La tesorera de Perú Libre de ese entonces dice que Dina Boluarte ni nadie de su entorno declaró este dinero. Entonces aquí entran ya las investigaciones y es por eso que el miércoles 28 de marzo la Fiscalía decide incluir a la presidenta Boluarte en la investigación por financiamiento prohibido de partidos políticos y lavado de activos junto al expresidente Pedro Castillo y junto justamente a este señor Henry Shimabukuro. Políticamente uno podría decir cuál es el interés de Henry Shimabukuro y de la profesora Maritza Sánchez, que sabemos eran cercanos a Pedro Castillo, para sacar toda esta información. Pero más allá de las motivaciones políticas, lo que se tiene que entender y saber y conocer, y por eso la Fiscalía lo está investigando, es si la presidenta Dina Boluarte incurrió en un delito cuando era candidata a la vicepresidencia por allá por julio, junio del 2021. Eso está en investigación, evidentemente. Ahora, llevando al plano político, ¿es suficiente esa investigación y las declaraciones y revelaciones de Henry Shimabukuro para impulsar también una nueva moción de vacancia en el Congreso de la República? Y en términos políticos somos bastante claros, no va a proceder. Este Congreso de la República no quiere irse, no quiere aprobar ningún adelanto de elecciones. Y ellos saben muy bien que si deciden vacar a Dina Boluarte,
ellos se van a tener que ir a su casa porque están obligados, debido a que no hay otro vicepresidente, están obligados cuando asume el presidente o presidenta del Congreso de la República la presidencia del país a llamar a elecciones en un plazo no mayor a 9 meses. Entonces, las motivaciones políticas para vacar a la presidenta Dina Boluarte no existen, porque este Congreso, y así lo han dicho ya varios de sus representantes de diferentes bancadas, no quieren irse, quieren quedarse hasta el 2026. Entonces tenemos una alianza tácita entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República. Ya lo adelantó, ojo, el vocero de la bancada de Fuerza Popular, el congresista Arturo Alegría. Ellos han dicho claramente que ni él ni su bancada va a votar a favor de esta moción de vacancia, que, ojo, no tiene que ver con las revelaciones de Henry Shimabukuro, que tiene que ver con las muertes ocurridas entre diciembre y enero de este año en medio de las protestas. Pero ya el fujimorismo se ha pronunciado en bloque y no van a apoyar la moción de vacancia. Lo que sí sería importante es que la presidenta Dina Boluarte responda con mayor nivel de detalle cómo así permitió que un hombre como Henry Shimabukuro ingrese a su entorno más cercano. ¿Cómo así una candidata simplemente decide recibir una persona que dice que va a apoyar comprando esto, financiando esto? Y bueno, permite que las cosas se den como se han venido dando. Pero no solo eso, hay otras complicaciones que enfrenta la actual presidenta, como el hecho de que su entorno más cercano, quienes la acompañaron justamente durante la campaña presidencial del 2021, tengan puestos claves dentro del propio Estado. Cuando ella era ministra de Estado, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, personas como su amigo Víctor Hugo Torres lograron tener órdenes de servicio por miles y miles de soles. Hoy en día este señor Víctor Torres se encuentra en el Instituto Peruano del Deporte. Es decir, ¿quiénes más del entorno cercano se están viendo beneficiados con el hecho de que la presidenta Dina Boluarte haya llegado justamente al poder? Varias cosas que explicar. Lo único que escuchamos de la presidenta y del premier Otárola, que es su defensor político, es que ella no sabía nada, ella es una persona sumamente honesta, ella va a explicar todo, que eso ya se está investigando. Ya, pero en el nivel de detalle de las cosas que se vienen revelando semana tras semana, sobre todo en los dominicales, mucho que explicar de parte de la actual presidenta y también de parte del gobierno.